Hola queridos estudiantes, hoy vamos a tocar un tema importante y de mucha utilidad y necesidad en un ambiente académico, que son los ensayos. Pero antes de definir qué es un ensayo, pues también vamos a hablar sobre la argumentación, vamos a entrar también a definir qué son los argumentos y a establecer diferencias con las falacias para de esa forma después también hablar de lo que es el ensayo, su estructura, pero también vamos a tocar otro tema importante relacionado con los ensayos son los artículos, y de ahí vamos a empezar a establecer las diferencias entre un ensayo y un artículo o los diferentes tipos de artículos. Entonces comencemos diciendo que un ensayo es un texto argumentativo, pero ¿cuáles son sus componentes? ¿Por qué es tan importante los ensayos para la vida académica? Pues comencemos diciendo que un ensayo es un texto argumentativo en el cual se presenta una tesis y unos argumentos. Una tesis es una afirmación o una creencia que tiene el autor sobre un tema en particular. Los argumentos son ideas lógicas que deben ser comprobables o verificables. Y ante esta situación, pues empecemos a establecer la diferencia con las falacias. Recordemos entonces que los argumentos son ideas lógicas que deben ser comprobables y verificables. En cambio, las falacias son ideas lógicas, pero que no se pueden comprobar ni verificar. Un ejemplo de esto podría ser lo siguiente. La tesis, supongamos, la Tierra es plana. Supongamos, dije, la Tierra es plana. Ante esta situación tenemos nosotros una tesis, claro que sí, porque es una afirmación o una creencia sobre algo. Pero ¿cómo lo demostramos nosotros? ¿Cómo lo comprobamos? En ese sentido, entonces ya no utilizaríamos argumentos, sino falacias. Al punto en el que voy es que podemos tener una tesis, pero podemos sostenerla con falacias o con mentiras. Entonces yo también podría decir que el mar todavía guarda muchos secretos. Esa sería una tesis y obviamente podríamos empezar a realizar una investigación o una indagación sobre las investigaciones que se han hecho sobre el mar, y en ese punto pues presentaría argumentos que son ideas lógicas que se pueden comprobar y verificar. Y sobre eso pues hay podríamos nosotros escoger muchas tesis, pero siempre teniendo en cuenta que para sostener esas tesis debemos nosotros presentar argumentos que se puedan comprobar y verificar. Ante esto, ¿cuál es la diferencia de los ensayos con los artículos? Pues tenemos que hablar entonces en este punto sobre los artículos. Vamos a mencionar muy esporádicamente al artículo de investigación, al artículo periodístico y al artículo de opinión, para a partir de estos tres empezar a establecer las diferencias con el ensayo. Empecemos diciendo que un artículo de investigación presenta los resultados de una investigación, mientras que un artículo periodístico presenta y analiza un hecho social o una investigación social, mientras que un artículo de opinión presenta las interpretaciones del autor. En cambio, el ensayo es una defensa de una tesis con unos argumentos, pero hay que añadirle también un tercer componente o un tercer elemento o una tercera esencia, por decirlo así, que es que los ensayos, al ser textos literarios, también deben utilizar un lenguaje creativo que resulte ser atrayente para el lector. Entonces un ensayo se diferencia también de los otros textos porque utiliza un lenguaje literario, un lenguaje atractivo, un lenguaje connotativo también, como vimos en el video anterior. Entonces en los ensayos, al ser textos literarios, deben ser atractivos, deben agradar al lector al momento de su lectura. Y de esta forma nosotros definimos ensayo, lo que es el ensayo y lo que es la argumentación. Más adelante extenderemos el tema de la argumentación para hablar sobre errores de la argumentación y también para hablar sobre tipos de argumentos.